a los dos expositores, a Carolina y a Andrés Navarro, que hoy nos van a hacer las presentaciones. Entonces vamos a iniciar, en un momento por favor, con la presentación de la ingeniera, perdón, yo dije Carolina, no sé dónde me salió de Carolina, la ingeniera Camila Ramírez Zapata. Camila, Sí, Camila que es de la casa, Gonzalo. Sí. Andrés, Andrés, puedes hacer si quieres, Sí, la introducción. Sí, perfecto, listo. Álvaro. Tenemos la fortuna, gracias Gonzalo, tenemos la fortuna de contar hoy con dos expositores magníficos. Yo hago la presentación de la estudiante Camila, ya es egresada pues de Ingeniería Mecánica. Hizo un trabajo muy bueno, hizo un recorrido pues por las empresas y miró a ver de qué forma algunas empresas grandes del sector antioqueño y miró la forma o determinó la forma, qué tan preparados estábamos nosotros para enfrentar una cuarta revolución industrial, y se creó un instrumento de medida para poder determinar qué tan bien o mal están estas empresas. Camila es ingeniera mecánica, cursó su maestría también en ingeniería mecánica y tuvimos la fortuna pues de tenerla compartiendo con nosotros durante 3 años en la maestría y durante todos sus 5 años pues en la carrera de ingeniería mecánica. Camila, bienvenida. Espero que nos complazcas y nos disfrutes mucho con tu presentación, que la conozco de primera mano y sé que es muy buena. Vale, dame un momento, Álvaro. Bueno, primero que todo, Camila, nuevamente me uno a las palabras de Álvaro y muchas gracias. ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a utilizar, Camila? Vamos a tener 20 minutos para que tú hagas tu exposición y luego habrán unos 10 minutos para que el auditorio nos haga las preguntas. Entonces, Camila, a partir de ahora, pues tienes tú la palabra y puedes compartir pantalla, ¿cierto? Tienes todos los derechos para hacerlo. Sí. Bueno, Camila, bienvenida y muchas gracias. ¿Me escuchan? Primero. Te estamos viendo y te estamos escuchando. Bueno. Entonces ya voy a compartir. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Bueno. Listo. Entonces la idea de la presentación es pues como hacer un breve recorrido. Gonzalo, silencia, espérate Camila, Gonzalo, silencia el micrófono, que yo creo que ahí tienes como un ruido. Eso, quedó perfecto. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Sí, mucho mejor, gracias. Listo, entonces la idea de la presentación es hacer un recorrido rápido. Pues la idea no es como detenernos mucho y si alguien tiene alguna pregunta, entonces la idea es que las hagamos al final. La idea de la tesis desde el principio fue dentro del grupo de investigación. Hay una gran pregunta y es cómo países como Colombia van a asumir ese gran reto que se viene o que llegó de la cuarta revolución industrial. Entonces, como más allá del discurso y más allá de todo lo que hay alrededor de esto, pues es importante como sentar las bases para que realmente pueda haber una apropiación del término en todo el sentido de la palabra. Entonces, como trabajo de tesis, la propuesta fue escribir un marco de referencia para la implantación de la industria 4.0 en Medellín. Y si nos ponemos a ver esto, industria 4.0 y Medellín realmente son términos muy distantes, porque en Medellín primero no hay industria 4.0, o sea, viendo industria 4.0 como la fábrica inteligente, que es el objetivo principal de esta, ¿cierto? Entonces son términos que son cada vez más distantes y si nos ponemos a ver, lo que queremos hacer en un marco de referencia es establecer un sistema donde tengamos unas convenciones y podamos medir determinados elementos. Y Industria 4.0 y Medellín tienen elementos comunes
como la productividad y la innovación, la disrupción en los negocios, el desarrollo tecnológico, la equidad, la gobernanza, pero tomar todos estos temas y basarlos en un marco de referencia es muy difícil. Entonces lo que hicimos en el trabajo con el profesor Álvaro y el grupo de investigación fue tomar elementos que nosotros considerábamos importantes dentro de estos grandes grupos. Y por ejemplo nos llamó la atención el desarrollo tecnológico y el tema de productividad e innovación. Entonces nos enfocamos en dos grandes subelementos, como que podríamos decir, que fueron los productos y las empresas. Y dentro de estos aspectos, lo que quisimos evaluar fue, antes de eso, como nos situamos en estos dos grandes grupos, dijimos que el estudio iba a ser descriptivo, o sea que íbamos a llegar a una descripción de cómo es el entorno en ese momento. Y es de tipo perceptual porque queremos establecer qué es lo que está pasando. Y en el nivel de los productos queremos saber cuáles son las posibilidades de diversificación productiva, y al nivel de empresas queremos saber cuál era el nivel de implantación de Industria 4.0 en las empresas de la ciudad. Acá después también hubo, escogimos dentro de las empresas un rango y ya ahora les voy a hablar de eso. Entonces, pues hablando de esto, ya hicimos la introducción y ya nos vamos a introducir en el estudio econométrico, que es en el que tomamos los productos y en el que queremos medir cuáles son las posibilidades de diversificación productiva con las capacidades que tiene en este momento Medellín. Entonces, como sé que en el auditorio hay personas que no son de Medellín, pues vale mucho la pena tener un contexto. Entonces, por ejemplo, Medellín es una ciudad que desde hace más o menos 30 años viene en un proceso de desindustrialización, donde para el año 2018 el aporte a la economía del sector industrial es del 13.6%, donde su base empresarial la conforman en su mayoría empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, las pocas empresas grandes que hay tienen la mayoría de activos en la ciudad. Por eso, esa fue la razón que escogimos las empresas grandes como las que íbamos a evaluar. Primero, porque era menor cantidad de empresas. Y segundo, porque esta menor cantidad de empresas tiene la mayoría de activos. Listo, también como para introducir al contexto, pues no sé, nos parecía muy importante como saber qué producimos en Medellín. Y eso es más o menos como la base productiva de Medellín, donde se produce oro, bananos, café, flores. En la categoría de químicos tenemos jabones, perfumes, prendas de vestir, cobre y electrodomésticos como refrigeradores y elevadores. Entonces, ahora sí, nos introducimos en el estudio econométrico, donde lo que queríamos era reconocer oportunidades de adopción del paradigma 4.0, o sea, hacia dónde puede migrar la economía con grandes posibilidades de tener éxito, ¿cierto? Para el desarrollo del estudio econométrico usamos el método de reflexiones y este método se basa en la teoría de la complejidad económica, que pues me imagino que varias personas de acá la conocen, y voy a dar un recorrido muy breve que se basa en las capacidades. Es decir, que cada letra, bueno, esto es una comparación que hacen con el juego de Scrabble, donde cada letra es una capacidad. Entre más letras diferentes tengas, las entidades o las ciudades o las regiones tienen un conjunto de capacidades, y a partir de esas capacidades pueden producir o tener varias palabras que podrían ser como la analogía de los productos, ¿cierto? Entonces, en una región va a poder producir cierta cantidad de productos según las capacidades que tenga. Entonces, hay un método ya probado en la literatura, que es el método de reflexiones,
en el cual queremos saber cuál es la diversidad y la ubicuidad de lo que produce Medellín. Entonces, acá en este gráfico, por ejemplo, podemos ver el primer resultado que llegamos y es en ubicuidad y de diversificación, cómo está ubicado Medellín en Colombia. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Bogotá, evidentemente, es el primer centro industrial de Colombia porque tiene mayor diversificación, es decir, produce mayor cantidad de productos y menor ubicuidad, o sea que los productos que se producen allí no se producen en todos los otros centros industriales. Como podemos ver acá, Medellín sería el segundo centro industrial de Colombia, muy cercano de Cali y de Barranquilla. Lo siguiente que quisimos hacer bajo este método fue definir estrategias temporales, o sea, entender con las capacidades que tenemos hacia qué productos podríamos migrar o qué productos podríamos mejorar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, aplicando esta metodología, obtuvimos una lista de productos en el corto, una lista de productos en el mediano y una lista de productos en el largo plazo. Y por último, lo que hicimos fue mirar qué productos que la ciudad todavía no exporta con ventaja comparativa revelada se podrían mejorar, pues como podrían ser importantes teniendo en cuenta que son productos de alta complejidad tecnológica. Entonces, dentro de este conjunto de productos, obtuvimos productos como partes de automóviles, bombas de inyección, artículos y aparatos de ortopedia. Y ese fue el estudio econométrico que hicimos, que más adelante voy a concluir y a discutir sobre los resultados que obtuvimos. Listo, y la segunda parte importante del estudio fue un estudio de diagnóstico, donde lo que queríamos era saber cuál era el estado de las empresas grandes de la ciudad dentro de las áreas importantes en Industria 4.0. Entonces, en ese diagnóstico, lo que hicimos fue formular una serie de proposiciones de cómo debería funcionar una empresa que funciona bajo las premisas de Industria 4.0 dentro de los procesos y las actividades empresariales y que están transversalizadas por las tecnologías habilitadoras que plantea el concepto de Industria 4.0. Esto pues es un tema muy abordado en la literatura, donde tanto países como consultoras, como grupos empresariales se han tomado a la tarea de realizar ese tipo de modelos de madurez digital, de entender cómo una empresa puede entrar como en esta ola y definimos áreas de análisis y posibilitadores, donde las áreas de análisis fueron estrategia, infraestructura, procesos y productos. Y las cruzamos con los posibilitadores que eran apropiación tecnológica y gestión 4.0. Hicimos un cruce entre estas dos teniendo en cuenta las relaciones, si eran nula, significativa o muy significativa, y a partir de ahí establecimos 28 preguntas y 4 niveles de evaluación, que fue lo que aplicamos en las empresas. En Medellín, en total, existen 91 empresas que son consideradas grandes y sus actividades están definidas dentro de los códigos SIU como manufactureras. Esa es la población. Para la muestra, elegimos 25 empresas con un nivel de confianza del 90% y un error admisible del 5%. Dentro de los resultados, tenemos que las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al sector de alimentos, otras al sector de químicos, al sector de máquinas y al sector de transportes. Y el formulario lo hicimos de modo digital, previo a después de una llamada que realizamos a los empresarios pidiéndoles que nos colaboraran con la investigación. Dentro de los resultados, pues que los vamos a ver muy rápidamente, tenemos que la evaluación general por área de análisis nos arrojó
que el área de análisis, por ejemplo, donde las empresas son más fuertes es en estrategia y organización, y donde tienen muchas debilidades es en procesos. Por otra parte, también evaluamos las subáreas de análisis y los ítems del cuestionario. También evaluamos por empresa, o sea, una evaluación global según los resultados de cada empresa, y nos dimos cuenta que la implantación del paradigma en Medellín en promedio en las empresas grandes es de 60.67. Listo. Ahora pues esta es la parte como que me parece más relevante y que les quisiera como ampliar más en la discusión y en las conclusiones. Entonces, dentro del estudio econométrico pudimos llegar a discutir cosas como qué tan sofisticada es la estructura productiva de Medellín con respecto al país y a qué industrias se le podría apostar en los diferentes horizontes de tiempo. Entonces, en esta llegamos a discusiones como que los esfuerzos de Medellín se deben dirigir a aumentar la complejidad productiva, es decir, que la complejidad tecnológica de los productos aumente. ¿Y hacia qué productos? Eso es muy importante. En el estudio nos arrojó que era muy importante el sector automotriz, el sector de electrodomésticos, dentro de la categoría de maquinaria y equipos. Dentro de la industria química tenemos el maquillaje, las resinas amínicas, el poliuretano y los agentes de limpieza orgánicos e inorgánicos. Dentro de la categoría de alimentos y bebidas fueron destacados todos los productos de panadería y todos los productos de chocolatería. También en la discusión vale la pena recalcar, pues, o resaltar mejor, que existen oportunidades, grandes oportunidades dentro del sector automotriz en las partes de automóviles, o sea, todo lo que tiene que ver para partes de tractores, partes de automóviles, todo lo que tiene que ver en el sector de electrodomésticos con congeladores, refrigeradores, cajas de fundición, y también algo que nos pareció muy importante que destacamos fue en el sector de dispositivos médicos, donde para la ciudad hay grandes oportunidades. Esa fue la discusión del estudio econométrico. Ahora, la discusión del diagnóstico empresarial nos arrojó que el estudio es relevante en la medida de que pudimos medir lo que queríamos medir. También llegamos a la discusión de que el área de producto, como todas las empresas tienen pues producen cosas tan diferentes entre ellas, se debe considerar el área de producto como separado. Y por eso es la otra discusión importante que en el futuro se deberían hacer diagnósticos sectoriales, donde los productos sean más parecidos entre las empresas que se evalúan. También dentro del diagnóstico empresarial podemos discutir que es muy importante que se trabaje en el área de productos y producción. Esto está enfocado a la personalización de productos y a hacer producciones flexibles, como lo establecen las premisas de Industria 4.0, y también se evidencia que en las empresas grandes de Medellín hay una consistencia organizacional. Las conclusiones en esta misma línea, y las voy a separar también por estudios. Podemos decir que en Medellín se debe fortalecer el ecosistema de valor, o sea, que no solo estén las empresas, sino que aporten, como en este camino, entidades como las cámaras de comercio, como las universidades. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Camila, Camila, sí, te escuchamos. Bueno, Sí, Camila. entonces vamos a retomar las conclusiones, donde
las conclusiones era que el fortalecimiento debe ser desde todo el ecosistema de valor. Entonces, incluir a las cámaras de comercio, a los clústeres, a las universidades, a los centros de formación técnica. También que el trabajo de un clúster es muy importante porque esto es, o sea, si uno quiere, si como economía queremos lograr resultados significativos, debemos hacerle frente al reto del tamaño, porque no se está compitiendo a nivel Latinoamérica, sino que esto ya es competir contra lo que están desarrollando al otro lado del mundo con muchos más posibilidades. Y también que se le debe apostar a políticas públicas y privadas que establezcan criterios de priorización de la inversión. Esto fue muy importante dentro de la investigación porque nos dimos cuenta que no, primero, no hay una hoja de ruta ni siquiera desde el gobierno nacional para decir cómo se debe implementar o cuál es el camino que debería seguir Colombia en Industria 4.0. Y dentro de las empresas, también muchas carecen de esto. Entonces, le apuestan a proyectos, pero ellos no tienen claro cuál va a ser el retorno, cuándo va a ser el retorno. Entonces, esto es muy importante como tenerlo claro dentro de las empresas y dentro de las políticas públicas que apoyen esas iniciativas empresariales. Y como recomendaciones para estudios futuros, es muy importante, como ya lo había dicho antes, que se apueste por estudios sectoriales, donde se evalúen productos específicos en sectores específicos. También en este estudio no tuvimos en cuenta el talento humano. Entonces, este es un posibilitador también muy importante dentro de la industria 4.0, pues que debe ser estudiado y entendido. Y por último, que deben haber muchos estudios como que ayuden a complementar esa hoja de ruta, pues que es el camino, el plan que debería seguir Colombia en su objetivo de implementar Industria 4.0. Listo. Esa era toda la presentación. Estoy atenta a las dudas, a las inquietudes. Muchas gracias por su atención. Camila, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Pasemos ahora entonces a la sesión de preguntas. No, si dentro del auditorio hay alguno de los integrantes que quiera realizar una pregunta. Elizabeth tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo quería felicitar a Camila por su trabajo, ¿verdad? Muy interesante y muy pertinente, pues desde la perspectiva, pues como de nuestras necesidades, pues como locales y ojalá pues que este trabajo, digamos, tenga proyección para extenderlo pues a nivel nacional. Yo tengo, la verdad, varias preguntas. La primera, relacionada con el estudio econométrico. Yo hice una estudiante que yo tuve de maestría, hizo un trabajo, si bien no similar, se enfocó a, digamos, a tomar datos de la industria del software aquí en Colombia, ¿sí? Y lo que nosotros percibimos fue que, digamos, obtener esta información de estas empresas pequeñas, medianas y grandes es muy difícil, ¿sí? Entonces, primero quería preguntar cómo ustedes, digamos, adquirieron esa información para, digamos, desarrollar este estudio. Vale, sí. Pues realmente no lo dije y es muy importante aclararlo. Nosotros para el estudio econométrico tomamos las bases de datos del DATLAS, que es del DATLAS de la economía, que es una base de datos, creo que eso es del Ministerio de Industria y Comercio, donde, donde estaban todos los productos, por todos los productos y todas las ciudades. Entonces, partiendo de esos datos, hicimos todos los análisis. Son gratuitos y están en la página Datlas Colombia, pues que no me acuerdo Sí. cuál es el dominio en ese momento. Porque la verdad nosotros lo que hicimos fue en la Cámara de Comercio, sí, que disponibiliza
esta información, Sí. pero digamos no toda la información relacionada con las empresas. Entonces nos tocó, la verdad, hacer un estudio, pues un trabajo, digamos, adicional bastante arduo para lograr esta, digamos, la muestra significativa del estudio que nosotros queríamos hacer. Yo tengo otra pregunta, ¿sí? Y es, digamos, relacionada con, digamos, con los trabajos futuros que ustedes, digamos, consideren dentro de la proyección como de este trabajo que hicieron. Vale, entonces dentro del grupo de investigación, pues hablando con el profesor Álvaro, pues a los estudiantes que entrarían a la maestría, entonces era muy interesante entender dentro de esos sectores que nosotros priorizamos a través de este estudio, eh, cómo sería, pues o sea, cómo se podría ya poner a funcionar una hoja de ruta para Industria 4.0. Dentro de esos sectores, nos parece muy importante el sector médico, que realmente Medellín es una ciudad, una capital del cuidado en Colombia. Entonces, en los estudios futuros está planteado seguir con la hoja de ruta de Industria 4.0 para el sector de dispositivos médicos. No sé si respondí tu Claro, pregunta. sí, ajá. Sí, sí, muchas gracias. Dale, con mucho Vale, gusto. Elizabeth, muchas gracias. Tenemos otras preguntas del profesor Carlos Andrés Díaz de la Universidad ICESI. Pues, Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, Sí. Carlos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué más, Camila? Muy chévere el trabajo. Felicitaciones. Gracias. Yo hace como un año tuve un proyecto parecido, pero está orientado en un modelo, una hoja de ruta hacia Industria 4.0 para pymes, medianas y pequeñas empresas. La pregunta es, y muy relacionada con la pregunta que hicieron ahora, es sobre las limitaciones que uno tiene para hacer este diagnóstico, sobre todo no tanto en el econométrico, sino en el diagnóstico, creo que organizacional. Sí. Creo que, porque nosotros intentamos hacerlo en el sector manufacturero y eso creo que es la primera, digamos que para lo que nosotros, para aplicar esa hoja de ruta, había que establecer en qué nivel de madurez estaban las empresas y para saber dónde están y para dónde ir. Y en ese modelo, digamos que se manejan más o menos hay unos modelos que manejan 8 dimensiones entre lo que es la tecnología, el producto, el cliente, la creación de valor. Bueno, recuerdo que eran como 8 dimensiones, la parte de información y datos. Y entonces sí me gustaría que me digamos, explicar un poco cómo hicieron eso para recolectar la información, porque creo que ahí está como el gran reto, ¿no? Porque para hablar con Vale. un gerente, por ejemplo, y preguntarle sobre esas dimensiones, no sé qué herramientas usaron, porque para nosotros, digamos, fue bastante difícil. Entonces, no sé si les puede explicar un poco eso, porque definitivamente Sí, nosotros no claro. tuvimos, o sea, fue completar todas las dimensiones, un poco de información, y entonces sería chévere que nos comentara eso. Gracias. Dale. Bueno, entonces, muchas gracias por la pregunta. Nosotros lo que hicimos fue primero hacer una reducción importante del modelo. Te estamos escuchando, Camila. Bueno, sí, bueno. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una reducción importante del modelo y escogimos, ya te voy a mostrar, las categorías que podían ser medibles sin necesidad de tener que entrevistar al gerente, porque muchas veces es muy, o sea, un gerente de una compañía grande es alguien muy difícil de entrevistar. Entonces, lo que hicimos fue entrevistar a personas como encargadas de producción, porque lo que más nos interesaba era el área de manufactura. Y a través de él si no sabía una pregunta, se la preguntaba al encargado. Y tuvimos estas áreas de análisis, que eran estrategia, infraestructura, procesos y productos. Entonces eran áreas que el gerente de producción
o el jefe de producción podía tener información y contactarlo a él era mucho más fácil. Entonces esa fue como la ruta que usamos en casi todas las empresas, aunque habían unas que, por ejemplo, el profesor Álvaro tenía contactos con el gerente, entonces él directamente no la respondió. Y ya te voy a mostrar como eso. El tipo, el tipo de preguntas que hacíamos tenían que ver, por ejemplo, con la simulación con la relación con el cliente, con las series, con las series de producción, con si usaban cierto tipo de tecnología, con cuáles eran los sistemas de información que tenían, cuáles eran las metodologías de inversión que usaban, cómo calculaban el retorno, si tenían una estrategia dentro de la empresa para medir la adopción de Industria 4.0. Entonces, pues el cuestionario nosotros lo tenemos y te lo podemos compartir. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, Camila, muchas gracias. Y muy interesante tu trabajo de grado. Nos gustaría seguir con más preguntas, pero tenemos limitación de tiempo. Entonces, muchas gracias, Camila. Bien, ahora continuamos. Muchas gracias. Continuamos con la segunda exposición a cargo del profesor Andrés Navarro, que tiene como título Tecnología para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, Andrés, ya es todo tuyo la presentación. Gracias, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación. La lista de autores es una lista parcial. Básicamente esto es una línea de trabajo en la que se han desarrollado varios proyectos. Hasta ahora llevamos 3 tesis de maestría terminadas, una tesis de doctorado y hay una tesis de maestría en curso que es la de Jonathan Ordóñez. Y pues la lista que aparecemos allí están, pues, además de quien les habla, la doctora Beatriz Muñoz y el doctor Jorge Luis Orozco del Departamento de Neurología de la Fundación Valle del Lili en Cali, con quienes pues venimos trabajando en este proyecto de enfermedades neurodegenerativas hace ya algún tiempo. Bueno, esta es la agenda sugerida rápidamente. A manera de introducción, nosotros empezamos a trabajar con enfermedad de Parkinson originalmente, sin embargo, pues hay un grupo de enfermedades neurodegenerativas de muy alta prevalencia a nivel mundial en general, no solamente, y por supuesto aquí en Colombia, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson son como las dos más prevalentes, pero también está una enfermedad que se llama la enfermedad de Corpus de Lewy y otra que se llama la demencia vascular, que las incluimos recientemente pues, como parte del estudio. El factor común de estas 4 enfermedades neurodegenerativas es que todas afectan de alguna manera la marcha, o sea, la forma como caminan las personas y afectan el equilibrio. Es decir, aunque afectan diferentes áreas del cerebro y los síntomas son bastante diferentes desde el punto de vista clínico, tienen ese factor común, que en la medida que van progresando, pues van afectando la marcha. Ahora, uno de los grandes retos que ha habido a lo largo de muchos años con estas enfermedades es cómo reducir el sesgo del clínico, cómo reducir el sesgo de la persona que diagnostica la enfermedad y cómo reducir lo que los clínicos denominan el sesgo interobservador. Es decir, si 2 médicos especialistas revisan al mismo paciente, pues van a tener diferencias en su diagnóstico que pueden ser importantes. De allí que el buscar tecnologías que ayuden en el proceso de diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades y sobre todo que permitan cuantificar las mediciones
y los diferentes criterios que se utilizan para medir la progresión de las enfermedades es algo que se ha venido haciendo ya hace algunos años, y allí aparecen distintos dispositivos como cámaras de profundidad, de las cuales pues, la más conocida probablemente por todos los aquí presentes es el Kinect, pero pues existen otras cámaras de profundidad muy similares, incluso con mejores prestaciones que el Kinect, y también se han utilizado unidades inerciales o dispositivos vestibles con acelerómetros. Entonces la idea de esto es fundamentalmente realizar mediciones objetivas del desempeño motor de los pacientes y que estas medidas cuantitativas ayuden a mejorar las decisiones terapéuticas, orientado a algo que los médicos denominan la medicina personalizada. Es decir, cada paciente es diferente y a cada paciente pues, se le debería dar un tratamiento acorde con sus particularidades. Lo otro que es importante para nosotros es el uso de este tipo de instrumentos en la evaluación remota de los pacientes, puesto que hay una realidad en nuestro país que es común a muchísimos países, no es una problemática exclusiva de Colombia, pero en el caso de Colombia los neurólogos se encuentran localizados normalmente en las 4 principales ciudades. Más del 95% de los neurólogos que tenemos en Colombia están localizados en las 4 principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla fundamentalmente. Y si nos vamos a los neurólogos especializados en movimientos anormales, pues el número es todavía mayor en estas 4 ciudades. Entonces, y los pacientes están en todo el país, están distribuidos en todo el país. Entonces, la evaluación remota de pacientes es importante. En el caso particular de Valle del Lili atiende pacientes de todo el suroccidente colombiano. Esto viene básicamente desde el Putumayo hasta el eje cafetero. De tal manera que a Valle del Lili le llegan pacientes de Mocoa, de Pasto, a veces de ciudades del Ecuador que están cercanas a la frontera. Y por eso pues el tema de la evaluación remota es bastante importante para nosotros. De allí pues surgen distintos problemas, pero traté de resumirlo como en dos grandes preguntas. La primera es cómo usar tecnología y qué tipo de tecnología y dispositivos podemos utilizar que permitan mejorar el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades de forma objetiva. Aquí parte de la clave del asunto es tener resultados objetivos y no depender, digamos, del criterio subjetivo del clínico, que por grande que sea la experiencia, pues sigue siendo un criterio subjetivo, y eso es algo que ha partido de los mismos neurólogos con los que hemos trabajado, que en su momento pues fueron quienes tuvieron la iniciativa de trabajar en esta área. Y la segunda gran pregunta es cómo diseñar y desplegar un dispositivo que haga medición de marcha y balanceo de forma remota y que además permita utilizar la telemedicina en el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades neurodegenerativas de alta prevalencia en el país. Esto es lo que nos ocupa sobre todo en este momento, con un par de proyectos pues, que estamos iniciando. Ahora, materiales y métodos, pues los voy a referir a un par de referencias bibliográficas. Ahí tenemos bastantes artículos ya disponibles afortunadamente, pero para resumir, en estos años se han desarrollado 4 sistemas que son complementarios. Primero lo denominamos Emotion, que utiliza cámaras de profundidad para medir la marcha de los pacientes. Bueno, cuando digo marcha, nos enfocamos principalmente en tobillos y muñecas, o sea, piernas y balanceo de brazos es lo que fundamentalmente medimos. Se pueden medir otras variables, pero digamos que estas dos extremidades nos entregan muchísima más información. La variable equilibrio, que se mediría con las medidas de cadera y de pecho, no es tan precisa y es bastante problemática de medir. Por eso decidimos en su momento pues, no incluirla todavía en las mediciones. El segundo sistema lo denominamos P-Daily. Es algo que se denomina un diario de levodopa. Este es principalmente para Parkinson.
que es una aplicación móvil que le permite al paciente hacer seguimiento de su condición y reportar al médico tratante, y le permite al médico lanzar ciertas pruebas o ciertas rutinas que el paciente debe ejecutar, y a partir de las cuales el médico puede revisar la evolución del paciente en un momento determinado. Aquí la idea es que normalmente las visitas de los pacientes al neurólogo suelen ser cada 6 meses o cada 3 meses por lo regular, salvo casos muy particulares. Y en ese tiempo pues muchas cosas pueden suceder, y aparte de eso, pues en el tiempo que tiene un médico en una cita con un paciente, que suele ser alrededor de 20 minutos, pues es muy difícil preguntarle al paciente qué ha ocurrido en los últimos 3 o 6 meses. Entonces la idea de esta aplicación es que durante ese lapso de tiempo entre citas con el especialista, pues se vaya recolectando información que le permita al médico ir viendo la evolución del paciente y, si es necesario, haciendo ajustes al tratamiento. Luego tenemos una aplicación que toma datos de acelerómetros y de unidades inerciales, que por ahora la estamos utilizando solamente para medir el balanceo de brazos y el temblor en el caso de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y con las unidades inerciales la idea es medir también el equilibrio y el riesgo de caídas, que es el siguiente punto, la siguiente fase. Por ahora los acelerómetros se utilizan en las muñecas. Al agregarle las unidades inerciales, lo usual, lo estándar hasta ahora es utilizar la unidad inercial en la parte baja de la espalda. Y finalmente hay una aplicación que se denomina Incognitus, que está orientada fundamentalmente a realizar pruebas cognitivas. Hay una gran batería de pruebas cognitivas para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Aquí en Incognitus se seleccionó un grupo de pruebas cognitivas que permiten evaluar las distintas condiciones y que nos sirven para las 4 enfermedades más prevalentes. Este es un pequeño resumen del sistema. Ahí están las 2 aplicaciones, tanto Emotion como la de acelerómetros y la de EpiDaily. Este es un ejemplo de una de las pruebas que en su momento hicimos cuando podíamos ir al laboratorio. Aquí estamos haciendo una transición, estamos probando una cámara nueva que es la Orbeck, con la que ya estamos empezando a reemplazar el Kinect, y básicamente lo que estamos haciendo allí es validando los 2 instrumentos, ya bajo el supuesto de que el Kinect funciona bien, puesto que ya lo validamos en su momento y lo contrastamos con un laboratorio de marcha. Pues estamos contrastando los resultados de la Orbeck con el Kinect para validar si efectivamente la Orbeck puede reemplazar el Kinect. A principios del año pasado, justo antes de que nos encerraran, habíamos logrado hacer también las pruebas de la Orbeck contra un laboratorio de marcha, que en este caso es el gold estándar para medidas de este tipo. Y eso nos permite, pues básicamente, validar estadísticamente el instrumento, pues contra el sistema de referencia, que es el laboratorio de marcha. Esos son resultados que apenas estamos procesando, porque pues, con todo lo que ha pasado, el procesamiento de los datos pues fue bastante engorroso, pero ya tenemos los resultados y ya estamos en proceso pues de depurarlos para publicación. Y viendo un poco como todo el ecosistema, la última aplicación que les mencioné, Incognitus, entra como esa aplicación que se denomina de sala de espera. Es decir, dentro del ambiente hay como 3 grandes sistemas. Un sistema web, que es la interfaz para el especialista, una serie de apps, que viene siendo la interfaz para los pacientes, y un tercer grupo de aplicaciones, que las llamamos de sala de espera, que es para aplicar estas pruebas cognitivas, de tal manera que los cuestionarios tengan validez formal. Y hubo toda una discusión clínica de si se podía o no se podía hacer en la casa. La decisión que se tomó por parte del grupo clínico es que estas aplicaciones era mejor hacerlas en sala de espera. Es decir, mientras el paciente está esperando que el médico lo atienda, pues hace la prueba cognitiva con acompañamiento de una enfermera o de, digamos, un personal de salud.
Bueno, para ir cerrando, estos son simplemente unos de los resultados que se miden con las manillas. Aquí medimos algo que se llama el valor RMS. Seguramente todos los ingenieros tienen claro qué es el valor RMS. Y en este caso el valor RMS de la aceleración de cada brazo nos permite medir la asimetría. La asimetría es un factor súper importante para hacer un diagnóstico prematuro, un diagnóstico temprano, tanto de Parkinson como de Alzheimer. Esa es una de las razones por las cuales pues, le estamos como haciendo especial énfasis al tema de medidas de asimetría. Estos son simplemente una tabla que está publicada en ese artículo que aparece ahí, un artículo de la revista MDPI Sensors del año pasado. Esta prueba se hizo con 10 pacientes y 10 controles y simplemente fue para validar el tema de los acelerómetros. Además del RMS y la asimetría, medimos otra serie de variables a partir de los acelerómetros. En el caso de la energía, allí básicamente lo que medimos es la energía del temblor, el temblor de reposo, para ver ciertos componentes de frecuencias de alrededor de los 6 Hz, que es la frecuencia típica del temblor. Las frecuencias alrededor de 2-3 Hz pues son frecuencias asociadas a la caminata normal. Y pues hay otros parámetros, ahí ven ustedes que está distribuido entre LAS y MAS. Como los pacientes pueden tener afectado el lado izquierdo o el lado derecho, pues nosotros utilizamos simplemente el concepto del lado menos afectado, el least affected side, o el lado más afectado. Entonces, digamos, por eso tenemos el LAS y el MAS. Y este es otro resultado precisamente de las pruebas de comparación entre la Orbeck y el Kinect. Esta fue una prueba que hicimos con un grupo muy pequeño, solamente con 5 individuos sanos, que es básicamente una prueba de validación de instrumento. Y pues en este momento estamos en proceso de revisión, haciendo unas correcciones que nos solicitaron en una revista que se denomina Virtual Reality and Intelligent Hardware, una revista china, en la que pues, por las características de la revista pues este tema entraba pues en eso. Como conclusiones, lo que hemos encontrado a lo largo de estos años, y como dije al principio, nos ha permitido tener muchísimos proyectos y tenemos trabajo para muchas tesis de maestría y de doctorado aquí en adelante. El uso de dispositivos tecnológicos de bajo costo puede ayudar a mejorar el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades neurodegenerativas. Tienen además una serie de ventajas en cuanto a la usabilidad por parte de los pacientes. Los laboratorios de marcha, aparte del costo, que son costosísimos y necesitan unas instalaciones especiales, suelen ser muy engorrosos para este tipo de pacientes, que usualmente son personas ya usualmente por encima de los 60-65 años, que al tener pues una enfermedad de este tipo pues tienen dificultades pues para ponerse el traje especial que se requiere, los marcadores que se requieren, etc. La idea de desarrollar versiones portátiles para su uso remoto a través de telemedicina y nuevas cámaras, posiblemente más sensibles que el Kinect, creemos que nos permitirá mejorar el tratamiento y mejorar sobre todo la información acerca de la prevalencia de las enfermedades, que ese es un tema grandísimo que estamos apenas empezando a abordar, y es en Colombia el último estudio que se hizo sobre prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, que se denominó Epineuro, un estudio del año 97-98 aproximadamente. Se están haciendo algunos estudios más recientes a partir de lo que se denominan datos administrativos, pero son estudios incompletos. Y la idea es mejorar la información que tenemos sobre prevalencia de estas enfermedades. Y por supuesto, pues hay toda una serie de retos en términos de mecanismos para procesar mejor las señales, para mejorar las mediciones, para incorporar otras variables en las mediciones que ya se están haciendo, de pronto utilizar otro tipo de dispositivos adicionales para mejorar las medidas, en fin. En el tema de trabajo futuro hay muchas cosas desde el punto de vista tecnológico, también se están trabajando temas desde el punto de vista puramente clínico. Nosotros colaboramos en un estudio
con la Fundación Michael J. Fox, que es un estudio que tiene que ver con medición de marcadores genéticos, por ejemplo, en este tipo de enfermedades, tratando de hacer algún tipo de correlación entre lo que nos muestran las medidas de marcha con ciertos marcadores genéticos, que entre otras cosas hay algunos marcadores genéticos que son propios de nuestra población. Ya pues en la Universidad de Antioquia han trabajado bastante con el tema de Alzheimer. Se ha demostrado que en algunas áreas de la población antioqueña, por ejemplo, hay unos marcadores muy específicos genéticos para Alzheimer. Y algo similar ocurre para Parkinson, aunque pues no está tan estudiado como en el caso de Alzheimer, donde la Universidad de Antioquia pues lleva muchísimos años trabajando en esto. Bueno, eso es simplemente una lista de referencias que quedan allí en la presentación. Y pues con eso culmino. Si hay preguntas, pues bienvenidas y muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias por tu exposición. Y entonces pasamos a la sesión de preguntas. O sea, si alguien dentro del auditorio virtual quiera hacerle alguna pregunta a Andrés Navarro, por favor. Buenas tardes. Dale, Carlos. ¿Qué más? Andrés, felicitaciones, muy chévere este trabajo. No, una pregunta más sobre, digamos, en cuanto a los retos que has tenido. Y con lo último que dijiste sobre algo más portable, y hablas sobre la cámara de profundidad. La pregunta es, va más o menos en la experiencia que tienes, cuando uno habla de este tipo de sistemas, está el sistema de adquisición que es la cámara, luego el procesamiento y, pues, digamos, el hardware que procesa los datos, la capacidad, pues, y los algoritmos, el software, las librerías y todo eso. De esos tres componentes, ¿cuál sería, digamos, el que más reto tiene? Es decir, el problema de encontrar la cámara, o el problema de un hardware que lo haga muy rápido, que sea portable, o los algoritmos que estén disponibles, o el software para poderlos procesar. Bueno, la cámara es una cámara comercial. Hay varios modelos de cámaras más o menos recientes. En su momento ensayamos con un modelo Intel, la RealSense D45, que no, o sea, funciona, pero digamos que no es tan buena como Kinect, aunque ellos la promocionan como una maravilla. Luego encontramos la Orbec, que está dando resultados bastante buenos, mejores que los del Kinect hasta ahora. Entonces, digamos, ese tema está solucionado y estas cámaras nuevas son bastante más pequeñas que el Kinect y tienen mejor rango. Los algoritmos hasta ahora han sido todos desarrollados por nosotros, utilizando pues técnicas de procesado de señal conocidas. Ahí hay abierto un tema de utilizar técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial, machine learning y demás, para complementar o mejorar los algoritmos, digamos, tradicionales que venimos utilizando. Y en la parte de portabilidad, una de las preguntas grandes que tenemos es si todo esto que nosotros hemos hasta ahora utilizado en computadores estándar, computadores con capacidades bastante buenas, lo podemos implementar en un dispositivo tipo Raspberry Pi o similar. Esa es una de las grandes preguntas que tenemos en este momento y es en lo que estamos trabajando. Porque para hacer, digamos, un dispositivo completamente portátil, pues necesitaríamos algo muy compacto, que ojalá sea todo en una misma caja para que no haya que enchufar cables y hacer un montón de cosas. Entonces la pregunta del millón es si un dispositivo tipo Raspberry o similar nos permite eso, o si nos tendremos que ir de pronto a un computador más tradicional, pero de tipo industrial, que nos permita pues la robustez que haría falta para un dispositivo más portátil. Puesto que los algoritmos los procesamos los tenemos en la nube, es decir, el procesamiento no se hace local, sino que lo hacemos en la nube. Entonces, vemos que la capacidad de procesamiento de señales no es tan demandante, es más el tema de canal de comunicación, pero el asunto es si pues un dispositivo de estos pequeños sí nos permite capturar, hacer toda la captura de la información, hacer un preprocesamiento inicial y luego sí subirlo. Andrés, mira que hablando sobre el dispositivo, yo estoy mirando uno que es, no sé si has escuchado, la Coral.
No. Es que trabaja 4 trillones de operaciones de punto flotante y tiene unas librerías de Google para inteligencia artificial y lo que es digamos, lo estoy mirando, ya la tengo ahí como en la cesta de compras porque me parece muy chévere. Así que te paso el enlace una vez por acá. Por favor. Me parece, para que lo mires, porque tiene un integrado, en hardware viene un acelerador gráfico bastante potente que se le puede conectar o a la Raspberry o ya viene el que te muestro allí, ya viene todo junto. Es una Raspberry, no es una Raspberry, es una que ellos hacen para producción prototipo y para producción en masa. Sería chévere que lo miraras porque tiene una librería bastante interesante y está hecho para inteligencia artificial y toda la parte de visión artificial. Y es bastante potente y vale 130 o $160. Sí, Ya viene para... $130 por lo que estoy Vienen varias viendo. versiones y sería chévere, porque la compré como por curiosidad, la tengo ahí porque sería chévere para hacer implementación de algoritmos de resolución. Pues esa está ahí, las aplicaciones para incremento facial, tiene como ahí una página, puedes ver aplicaciones y pues te puede servir esa, ¿sí? Está bastante, me gustó mucho porque sirve para prototipo y para producción en masa de una vez. El socket el módulo se quita y ya uno lo produce a gran escala. Sería chévere que los miraras. O Sí, sea, viene gracias. el acelerador viene ya hardware, es un integradito bastante potente. Está interesante, muchas gracias. Listo, Carlos, muchas gracias. No sé si haya más preguntas dentro del auditorio. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más, Andrés, muchas gracias. Vio muy buena la presentación, muy amable. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, a todos ustedes, pues muchas gracias por asistir a estos seminarios. Entonces, muchas gracias y los esperamos en el próximo, que es el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Gracias. Estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que esté bien. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.